Hola, mi nombre es Kelly Castro y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Y este video es para la materia de Estadística Inferencial 2 de la unidad 2, en donde continuaré con el capítulo 10, con el tema correlación y regresión. Primero comenzaremos con el subtema de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Estas son las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R y 1 que es menor o igual a R. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Estos son los errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podrá existir una correlación no lineal. Ahora sí, comenzaremos con los ejercicios. El ejemplo dice, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo Neurology, Ball 50, Number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Como podemos ver, aquí está la tabla que nos da nuestros datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y del CI. Nos está brindando aquí lo que son 10 datos y lo cual vamos a hacer en Minitab, ya que aquí el ejercicio nos está dando nuestros datos. Bien, como pueden ver, aquí tenemos ya nuestros datos ingresados en Minitab. Aquí tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual, en el que nos dan nuestros 10 datos de cada uno. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a estadísticas básicas, y nos vamos a ir aquí abajo donde dice correlación. Como pueden ver, aquí nos dice entre corchetes de -1 a 1, lo que nos decían en las reglas. Vamos a seleccionar ahí y nos van a salir nuestras variables. Vamos a escoger ambas, no importa el orden. Y bueno, aquí en opciones podemos ver que el método es la correlación de Pearson. Es la que vamos a dejar con un nivel de confianza del 95%. No le vamos a mover nada, vamos a dejarlo así y le vamos a dar en aceptar. Bien, y estos son los datos que nos da en Minitab. Aquí nos da las correlaciones del coeficiente intelectual, que es de 0.179 del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. No, las reglas nos dicen que cuando el número está muy cerca del 0 no hay correlación, y cuando está muy cerca del 1, es decir, 0.98, 0.99, sí hay una correlación aquí. Recordemos que la prueba del valor de P en una prueba de hipótesis, en este caso nuestra hipótesis nula va a ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, que no existe una correlación y nuestra hipótesis alterna va a ser que el valor de R es diferente a 0. Bien, ahora para verlo de una manera gráfica, nos vamos a ir aquí en gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar la que dice con regresión, le damos a aceptar. Aquí nuestras variables
Y y X, vamos a seleccionar, para nuestra variable Y, vamos a seleccionar el coeficiente intelectual y para la variable X, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Y le vamos a dar en aceptar. Como podemos ver, aquí tenemos de una manera gráfica cómo están distribuidos los datos de las muestras y la inclinación de la recta. En este caso vemos que la pendiente es casi cero, puesto que no hay una correlación fuerte. Y por ejemplo, si aquí nosotros posicionamos nuestro cursor aquí en las bolitas que tiene aquí, son los datos que nos da la gráfica, son nuestros datos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que aquí en la fila 1 es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, el dato de 965, que está con un coeficiente intelectual de 90, igual que en nuestros datos de acá abajo. Por ejemplo, en este es el tamaño del cerebro de 1037 con un coeficiente de 124. Y así vamos a encontrar todos nuestros datos. Bueno, y ahora vamos a usar el asistente para que nos quede más claro el ejercicio. Vamos a ir aquí en asistente, aquí donde dice regresión. Va a salir esta tabla, le vamos a dar aquí en regresión simple. Y aquí vamos a hacer lo mismo en nuestra columna Y, vamos a seleccionar nuestro coeficiente intelectual. Y en nuestra columna X, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Y vamos a seleccionar aquí nuestro tipo de método de regresión que queremos es la lineal. Y en nuestro nivel de significancia del 0.5%, de 0.05 es de nuestro nivel de confianza del 95%. Lo vamos a dejar así y le damos a aceptar. Y aquí nos van a dar varias gráficas que vamos a ir explicando. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla en la que tenemos el valor de correlación que puede estar entre -1 a 1, pasando por el 0. Y como lo hicimos manualmente hace un momento, estamos en el área de no correlación de manera visual. Esa es la tabla que nos había salido anteriormente. En la otra gráfica, en esta gráfica tenemos el valor de correlación, que puede estar, en esta gráfica podemos identificar el valor atípico de acuerdo a los valores que nos están dando. Por ejemplo, aquí tenemos las estadísticas con el valor o el modelo que seleccionamos fue lineal. Aquí está el modelo alternativo, que es el cuadrático, y nos da nuestras cantidades. Aquí tenemos otra gráfica que muestra la gráfica de los residuos. Aquí nos dice los residuos grandes, la curvatura fuerte, los conglomerados y la variación desigual. Y tenemos en esta gráfica de proyección, aquí nos da más o menos entre los límites de la muestra de menor a mayor, que nos da, tenemos más predicciones, nos muestra si determinado paciente va a tener, si determinado del tamaño del cerebro, va a tener cierta coeficiente intelectual de acuerdo a esta distribución. Y bueno, aquí tenemos más comentarios del tamaño de la muestra. Por ejemplo, si no es suficiente, los datos más precisos, se incrementa el tamaño de la muestra y otro tipo de distribución. Y aquí nos dice que el tamaño de nuestra muestra no es suficientemente grande para proveer una estimación y muy precisa de la fuerza de relación. Bien, ahora pasaremos al siguiente ejercicio sobre este tema. Nos dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Police Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2?
Como podemos ver, aquí nos da nuestra tabla con nuestros datos del CO2 y los de la temperatura en grados centígrados. Y al igual que el ejercicio anterior, nos da nuestros datos para hacerlo en Minitab. Como pueden ver, aquí tenemos ya nuestros datos ingresados en Minitab, con el CO2 por parte de millón y de la temperatura en grados centígrados, que nos da 10 datos de cada uno. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Nos vamos a ir aquí en estadísticas, estadísticas básicas, a correlación. Vamos a seleccionar nuestros dos datos y le vamos a dar en aceptar. Y nos va a dar nuestros datos de correlación, que serían estos, nuestra temperatura, que sería de 0.892 con nuestros CO2 por parte de millón. Como mencionábamos en el ejercicio anterior, hay que recordar que la prueba del valor P en una prueba de hipótesis, que en este caso nuestra prueba de hipótesis es nula, va a ser igual a 0, ya que esto significa que no existe correlación y nuestra hipótesis alterna va a ser que el valor de R es diferente de 0. Ahora vamos a irnos a hacer una gráfica para verlo de una manera mejor. Vamos a irnos a gráfica, gráfica de dispersión, donde dice con regresión, aceptar. En nuestra variable Y vamos a seleccionar nuestra variable de temperatura y en la variable X la de CO2. Y vamos a darle en aceptar. Y esta sí viene siendo nuestra gráfica. Como pueden ver, están todos nuestros datos ingresados. Si seleccionamos aquí en uno, nos dice que en esta parte del CO2 es igual a 317 y la temperatura es igual a 14. Y bueno, aquí tenemos de una manera más gráfica cómo están distribuidos nuestros 10 datos de cada uno de la muestra y la inclinación de la recta. En este caso vemos que la pendiente es casi cero, puesto que no hay una correlación fuerte. Ahora, para verlo de una manera que nos quede más claro, vamos a hacer lo mismo, vamos a irnos a asistente, irnos a regresión, seleccionar regresión simple. En nuestra columna Y vamos a seleccionar donde dice temperatura y en la columna X en el CO2 por parte de millón y seleccionemos el tipo de modelo de regresión que queremos es lineal y le damos en aceptar y nos va a dar todas nuestras gráficas, comenzando con la primera, en la que podemos ver que aquí nos dice que hay una correlación de Y y X, en esto nos da desde -1 hasta 1, pasando por el 0, con un valor positivo de 0.89, como mencionábamos antes en nuestros datos. Nuestra variación con R cuadrada es igual a 79.56%. Y nuestra misma gráfica que nos había dado hace un momento, con los comentarios de que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es de Y igual a 10.48 más 0.01092 en X, que podemos ver también en esta gráfica, que es el CO2 por parte de millón con la temperatura de grados centígrados. Y pues aquí tenemos, es que esta es la gráfica que tenemos identificado el valor atípico de acuerdo a los valores. Por ejemplo, en la R cuadrada ajustada, nos da el modelo seleccionado que es lineal, con un 77.01%, y un modelo alternativo que es el cuadrático puede ser del 74.34%, y así sucesivamente. Esta es la siguiente tabla es nuestra gráfica donde muestra los residuos. Puedo ver residuos grandes, la curvatura, conglomerados y la variación. Y en nuestra siguiente tabla tenemos una gráfica de proyección. Aquí nos da más o menos entre los límites de la muestra menor a la mayor y tenemos más predicciones. Como podemos ver aquí, nos muestra si determinado
de temperatura a CO2 y de acuerdo a cómo está distribuido. Y bueno, pues en la última, esta pues nos da los datos, en la que aquí tenemos más comentarios, el tamaño de la muestra que no es suficiente y que necesitamos datos más precisos e incrementar el tamaño de la muestra para otro tipo de distribución. Bueno, y así es como quedaría resuelto este ejercicio con todas nuestras gráficas. Nuestra gráfica de residuos, nuestros datos, sí. Y para ahora pasamos al siguiente subtema, que es de regresión. Dice, a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. La que tenemos que y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, que es la llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, que es la llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La dependiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de las ecuaciones de regresión. Es decir, que el residuo es igual a Y observada menos Y predicha, que Y es igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y, una vez que cada uno de los valores de las coordenadas y se han reemplazado por el valor residual y observada, menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y. Ahora sí, comenzaremos con los ejercicios de este subtema. El ejemplo dice, edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Y aquí el ejercicio nos está dando nuestros datos para hacerlo en Minitab. Como pueden ver, aquí en Minitab ya tenemos ingresados nuestros datos, la edad de cada hombre y el tamaño de la cintura en centímetros de cada hombre. Por ejemplo, aquí para la primera tenemos que un hombre de 58 años tiene una cintura de 90.6 centímetros, un hombre de 22 años tiene una cintura de 68.1 centímetros y así sucesivamente. Tenemos nuestros 40 datos de cada uno. Y lo que tenemos que hacer, al igual que el ejercicio anterior, si nos aquí estadísticas básicas, a correlación. Hay dos maneras de hacerlo. Primero vamos a irnos con esta opción. Así que vamos a dejarlo aquí en correlación. Seleccionamos nuestros dos variables y le damos a aceptar. Y nos va a dar nuestro dato de correlación, que sería de 0.845. Aquí pues nos dice que hay esa correlación. La otra manera es irnos aquí a estadísticas y seleccionar la opción que dice regresión. En la gráfica de línea ajustada. Y en nuestra variable y vamos a seleccionar el tamaño de la cintura. El predictor de X, la edad del hombre. Vamos a dejar nuestro tipo de modelo de regresión va a ser lineal. Y aquí en gráfica vamos a seleccionar aquí la de que dice 4 en 1 para no tener
diferentes. Vamos a darle a aceptar. Y aquí nos da nuestros datos. En el resumen del modelo nos dice que la R cuadrada es del 71.41% y nuestra R cuadrada ajustada es del 70.66%. Y en el análisis tenemos la regresión, el error y el total, que nos dice que tenemos una regresión ajustada. Y para ver la relación entre las dos variables tenemos una correlación negativa. Ya que la R ajustada representa que el 70% se le atribuye a la edad del hombre, es decir, que tenemos una relación muy fuerte entre la edad del hombre y la cintura, que se incrementa, o sea, cuando incrementa la edad, incrementa la cintura. Y pues la gráfica nos indica que los puntos nos dan un valor predicho. Aquí podemos ver el valor de R cuadrada, 71.4 igual a R cuadrada ajustada del 70.7%. Y en esta gráfica nos da un histograma de los residuos y podemos ver que hay una distribución normal. Y esas serían nuestras gráficas. Bueno, y el ejercicio lo que nos pide es, dice, determinar la ecuación de regresión, que vendría siendo esta. Y aquí nos dice, donde dice tamaño de la cintura en centímetros del hombre, que es igual a 59.64 más 0.6259, la edad del hombre. Esa sería nuestra ecuación. Y también nos pide una gráfica de residuos, que vendría siendo esta gráfica, con el histograma, nuestra distribución. Y nos pide por último una predicción de los datos. Por lo que vamos a utilizar nuestra ecuación de regresión, que vendría siendo esta, que es el tamaño de la cintura del hombre es igual a 59.64 más 0.6259. El ejercicio nos pide que hagamos una predicción para la edad de 20, 40 y 60 años. Por lo cual tenemos que, con la primera vamos a sumar los 59.64 más 0.6259 por 20 es igual a 72.158. Para la siguiente es 59.64 más 0.6259 por 40, la edad de 40, es igual a 84.676. Y por último, para la edad de 60 años, 59.64 más 0.6259 por 60, que es igual a 97.194. Esas serían las predicciones para la edad de 20, 40 y 60 años. Otra forma de hacerlo, podemos también irnos como el ejercicio anterior, irnos aquí a asistente, donde dice regresión. Vamos a seleccionar donde nos dice una regresión simple. Y aquí en nuestra variable de la columna Y vamos a seleccionar el tamaño de la cintura. Y para la columna X, la edad del hombre. Aquí vamos a seleccionar el tipo de modelo de regresión que queremos es lineal. Y con un nivel de significancia del 0.05, le damos en aceptar. Y nos da todas nuestras gráficas. Como podemos ver aquí, nos da la regresión, una correlación de -1 hasta 1, con 0.85, como ya lo habíamos visto. En los comentarios dice que la ecuación ajustada del modelo lineal se describe de Y a X, es de 59.64 más 0.6259, que es la ecuación que estuvimos utilizando para calcular las predicciones. Y bueno, la siguiente gráfica nos da la R cuadrada ajustada con el tipo de modelo lineal y el cuadrático. Nos da nuestra gráfica de residuos grandes, curvatura. Y nuestra gráfica de predicciones con un nivel de confianza del 95%. Y por último, nuestra descripción, nuestro informe que dice que la muestra no es suficientemente grande, ya que solo tenemos 40 datos para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Y sería todo para este ejercicio. Bueno, para el siguiente ejercicio nos dice edad y tamaño de la cintura, pero ahora en mujeres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura.
Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para una mujer en la edad de 18, 36 y 54 años. Y de la misma manera nos da el ejercicio de los datos para hacerlos en Minitab, los cuales ya tenemos ingresados aquí. Como pueden ver, la edad de las mujeres y su cintura en centímetros para cada una. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas, en correlación. Vamos a seleccionar nuestros dos datos, no importa el orden. Y lo que nos importa aquí es esto, que nos dice que nuestra correlación es de 0.868. Y ahora otra manera de hacerlos, de hacer para la regresión, es irnos aquí estadísticas, donde dice regresión, gráfica de línea ajustada. En nuestra respuesta de Y vamos a poner la cintura de mujeres y en el predictor de X la edad de mujeres. En el tipo de modelo es lineal y en las gráficas vamos a seleccionar donde dice 4 en 1 y le vamos a dar en aceptar. Aceptar y nos da nuestros datos para la R cuadrada ajustada y la R cuadrada normal, que es de 75.35% y para la ajustada es de 74.70%. En el análisis nos da la regresión y el error y nuestra gráfica aquí nos da los datos de nuestros 40, de nuestra muestra, que es de 40 datos para cada una, dándonos aquí la ecuación, que viene siendo esta, la cintura en mujeres, es que es igual a 54.12 más 0.8095. Ese sería, aquí el ejercicio nos pide la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción, por lo que aquí nos da nuestra correlación, nos da nuestra R cuadrada normal, la R cuadrada ajustada. En las gráficas nos da la ecuación que nos está pidiendo, que es de 54.12 más 0.8095. Nuestra gráfica de residuos, que es esta, nuestro histograma, nuestros datos. Y aquí vamos a calcular lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Nuestra ecuación nos dice que es igual a 54.12 más 0.8095, en este caso por 18, que es una de las edades que nos está pidiendo el ejercicio, es igual a 68.691. Para la siguiente es 54.12 más 0.8095 por 36, igual a 83.262. Y para la última, 54.12 más 0.8095 por 54 igual a 97.833, que corresponden a las edades de 18, 36 y 54 años, que vendrían siendo las predicciones para cada una. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Minitab. Vamos a utilizar el asistente, irnos aquí a regresión simple. En nuestra columna Y, cintura en mujeres, y en la columna X, la edad de mujeres. Nuestro tipo de modelo, escogemos el lineal y le damos a aceptar. Y nos va a dar todas nuestras gráficas en las que tenemos aquí pues nuestra gráfica con nuestros valores atípicos, la gráfica de residuos. Aquí también nos da nuestro residuo, un valor aquí que está lejano, que es el de las mujeres de 57 con una cintura de 116, que es la más alejada. Nuestro modelo lineal, nuestro modelo cuadrático. Aquí en los comentarios nos dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x es igual a 54.12 más 0.8095, que es nuestra ecuación, la que utilizamos para las predicciones. Y aquí nos da nuestra informe de predicciones, la pronosticada con un valor de confianza del 95%. Y pues tenemos aquí más comentarios que nos dice que la muestra no es suficientemente grande para obtener la estimación precisa y la fuerza de la relación. Ahora continuaremos con el siguiente tema. 10.4, variación e intervalos de predicción.
Estas son las definiciones. Supongo que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y Y, que Y predicha es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores Y muestrales es Y testada. La desviación total de X y Y es la distancia vertical en donde Y es de Y menos Y testada, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación explicada es la distancia vertical de Y predicha menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión, en donde la distancia es Y menos Y predicha, también se conoce como residuo. Esa es la desviación. La desviación total igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar, como se puede ver en la fórmula. Y menos Y testada es igual a Y predicha menos Y testada más Y menos Y predicha. Aquí tenemos un ejemplo que dice, imagina una muestra de datos pareados X y Y, que incluye los valores específicos 5,19. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y? La ecuación y la recta de regresión es Y predicha igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por Y testada igual a 9 y uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión es Y predicha igual a 3 más 2X, que produce Y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X para obtener Y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Como podemos ver aquí que tenemos desviación total a partir de Y testada igual a 9, del punto 5,19 que es igual a Y menos Y testada igual a 19 menos 19 que es igual a 10. En la desviación explicada es a partir de Y testada igual a 9, del punto 5,19 que es igual a Y predicha menos Y testada igual a 13 menos 9 igual a 4. Y en la desviación sin explicar a partir de Y testada igual a 9, del punto 5,19 es igual a Y menos Y predicha, que es igual a 19 menos 13 igual a 6. Para eso tenemos la variación, que es la variación total igual a la variación explicada más la variación sin explicar, como se puede ver en la fórmula. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales, donde la variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Estas son las definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Y la desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. También tenemos lo que es el error estándar de la estimación, que es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE,
Es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ahora sí, comenzaremos con los ejercicios de este tema. El ejemplo dice, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Nos pide determinar lo siguiente. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carreteras puede explicarse con la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carreteras? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Para esto el ejercicio ya nos está dando los datos en Minitab, así que lo realizaremos ahora. Aquí tenemos nuestros datos en Minitab. Como pueden ver, tenemos la marca de los diferentes autos, el modelo, el peso, longitud, el frenado, los cilindros de cada auto, el desplazamiento y las carreteras de millas por galón y todos los datos, que en total son 32. Ahora, para el ejercicio vamos a utilizar las columnas 3, la de peso en libras, y la columna 9 de carretera de millas por galón. Para eso nos vamos a ir a estadísticas, donde dice regresión, otra vez, y vamos a escoger la opción que dice ajustar modelo de regresión. Aquí en esta tabla, en donde dice respuestas, vamos a escoger la columna 9 que mencionamos, que es la de carreteras de millas por galón, y los predictores continuos, que es el peso en libras. Aquí en modelo no vamos a moverle nada, en opciones tampoco. Paso a paso. En las gráficas, aquí vamos a seleccionar donde dice 4 en 1, para aceptar. Y resultados, todo vamos a dejarlo así como está. Y le vamos a dar en aceptar. Y como pueden ver, nos da nuestra ecuación de regresión de carreteras de millas por galón, que es de 50.50 menos 0.0058 de peso en libras. Nos da los coeficientes, la constante y el peso en libras, que es la ecuación de regresión. Nos da el valor de t, el valor p. En el resumen nos da r cuadrada ajustada y la predicha, el análisis de la varianza y los ajustes del diagnóstico para la observación poco comunes. Y bueno, analizando el análisis, aquí podemos ver que el valor de P que es de 0. Por lo tanto, cuando nuestro valor de P es menor que el nivel de significancia, que es de 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula que dice que R es igual a 0. Y podemos afirmar la hipótesis de que existe una correlación lineal entre ambas variables, las dos variables, que es de carretera de millas por galón y peso de libras. Y de acuerdo con lo que nos pide el ejercicio, por ejemplo, en el punto número 3, que dice que qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Aquí la respuesta estaría en el resumen del modelo, en la R cuadrada ajustada, con el 63.86%. Esa sería la explicación. Ahora, para determinar el coeficiente de correlación lineal, nos vamos a ir a estadísticas básicas, y en donde dice correlación, aquí vamos a seleccionar nuestras dos variables de peso en libras y de carretera en millas por galón. Le damos a aceptar. Y esa sería nuestra gráfica y nuestros datos. En la correlación sería menos 0.806. Y bueno, ¿esto qué significa? Como recordamos, la correlación debe estar entre el intervalo de -1 y 1.
y si está en cero no existe correlación, pero si se acerca, por ejemplo, la cantidad que se acerca a -1 o a 1, puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso que es -0.806, que se acerca al -1, quiere decir que se acerca más al intervalo de -1, por lo tanto, ese sería el peso en libras. Quiere decir que si el peso en libras aumenta, en la carretera de millas por galón disminuiría su intervalo. Por lo tanto, esa sería la respuesta para nuestra primera pregunta del coeficiente de correlación lineal. Y para la segunda, que nos dice si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera, la respuesta sería que sí, ya que nuestro valor de P, como mencionamos, es de 0.00, por lo cual es menor que el nivel de significancia de 0.05. Y ahora para ¿cuál nos falta? Para el punto número 4, dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Así que aquí en Minita vamos a irnos aquí a estadísticas, donde dice regresión, y ahora donde dice predecir. ¿Ok? Y aquí en pesos libras vamos a poner el dato de 4.000. Y no vamos a moverle nada más, vamos a darle en aceptar. Bueno, y esos serían nuestros datos. La predicción sería el ajuste de 27.0275 y el error de ajuste sería de 0.496753. Nuestro intervalo de confianza del 95% estaría entre el intervalo de 26.0130 y 28.0420. Y nuestro intervalo de predicción, igual del 95%, está entre 22.4314 y 31.6236. Y si queremos obtener la media para esto, podemos irnos a estadísticas básicas, y en un resumen gráfico podemos aquí seleccionar las carreteras de millas por galón, le damos en aceptar, y aquí nos estaría dando nuestro resumen con nuestro valor de P de 0.024, la media de 29.34, desviación estándar, la varianza, la simetría, la kurtosis, el número de datos de automóviles, y pues nos da también mucho más datos. Pero en respecto al inciso número 4 que nos pide el ejercicio para el peso en libras que sea de 4.000, la predicción del ajuste sería de 27 con este error, el índice de confianza y el índice de predicción. Y que sería lo mismo para el último inciso, el inciso 5, que nos pide que para un automóvil que pesa igual 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera, en el cual sería el índice de predicción, ya que nos está dando al 95% como nos pide el ejercicio. Y bueno, si por último queremos usar el asistente para que nos dé de una manera más visual las gráficas, seleccionamos asistente, regresión, vamos a seleccionar regresión simple. En la columna Y vamos a poner las carreteras de millas por galón y en la columna X el peso en libras. Seleccionamos la gráfica que queremos es lineal, dejamos el nivel de significancia del 0.05 y le damos en aceptar. Y estas serían las gráficas que nos da para este ejercicio. Por ejemplo, aquí nuestra primera gráfica que nos da el ejercicio nos dice que, por ejemplo, aquí en esta nos dice que conforme aumenta el peso en libras de los automóviles, su rendimiento de gasolina será menor. Aquí nos aparece la Y, que es de 50.50 menos 0.0058, la ecuación. Aquí nos aparece nuestra variación explicada por el modelo, nuestra correlación que está entre Y y X, como mencionamos hace un momento, que era de menos 0.81,
que es lo mismo que mencionamos, que la correlación es negativa. Indica que cuando el peso en libras aumenta, las carreteras, su rendimiento de millas por galón va a disminuir. Aquí tenemos también la regresión, la gráfica, la misma gráfica que tenemos acá arriba. Aquí tenemos los residuos. Estos son los puntos de los automóviles. Seleccionamos, aquí nos dice que en la fila 24, que sería el Mercedes-Benz, nos dice que el ajuste es de 28.52 con un residuo de 8.47. Aquí en la gráfica también nos da de una forma más visual. Nos dice que este punto de aquí, que en la fila 24, que es el mismo, el Mercedes-Benz, su peso es de 3.745 y su rendimiento sería de 37. Y por último, la descripción del tamaño de la muestra. Dice que no es suficientemente grande como para promover una estimación muy precisa de la fuerza de la relación, por lo cual las mediciones de la fuerza de relación como R al cuadrado y R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes para este ejercicio. Ahora continuaremos con el siguiente ejercicio de este mismo tema, que dice estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas, en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Nos pide determinar lo siguiente. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Como pueden ver, es muy parecido al ejercicio anterior que acabamos de hacer. Igual nos da nuestros datos para realizar esto en Minitab. Así que comenzaremos con nuestro ejercicio. Como pueden ver, aquí están nuestros datos en Minitab. En total son 40 datos. Nos da la edad, estatura, en pulgadas, el peso en libras, el tamaño de la cintura, los pulsos, el pulso de latidos, la presión sistólica, la presión diastólica, el colesterol, el índice de masa corporal, muslo, codo y todas las demás medidas. Y al igual que el ejercicio anterior, vamos a irnos aquí en donde dice estadísticas, regresión, y en la primera opción que dice ajustar modelo de regresión. Como nos dice el ejercicio que tenemos que utilizar nuestras variables de estatura y peso, en la respuesta irá la estatura en pulgadas y en los predictores continuos será el peso en libras. Y lo único que vamos a modificar aquí son las gráficas para seleccionar 4 en 1. Le damos en aceptar y en aceptar. Esos son nuestros valores, nuestros resultados. Para la ecuación de regresión de la estatura en pulgadas es 58 más 0.0599 del peso en libras. Los coeficientes nos dice que el valor de P es de 0, por lo cual, al igual que el ejercicio anterior, nos dice que si el valor de P es menor que el nivel de significancia de 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis, nuestra hipótesis alterna. También nos da nuestra R cuadrada y R cuadrada ajustada, en el resumen del modelo y el análisis de la varianza, donde también nos da nuestro valor de P y el ajuste del diagnóstico, al igual que nuestras gráficas. Ahora bien, para resolver los ejercicios que nos pide, el cual dice determinar el coeficiente de correlación lineal. Para eso tenemos que irnos aquí en Minitab donde dice estadísticas básicas, en donde dice correlación. Y aquí vamos a seleccionar nuestras dos variables, que es estatura y peso. Vamos a darle en aceptar. Y aquí nos da nuestra respuesta, que es de 0.522. Esa sería la respuesta para nuestro primer inciso.
Y para el inciso 2, el cual nos dice que si existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los pesos de los hombres a su peso, la respuesta es sí, ya que en este ejercicio nos da el valor de P, nuestro valor de P es igual a 0, por lo tanto es menor que el nivel de significancia de 0, que es de 0.05, por lo tanto podemos decir que sí. Y ahora para el inciso 4, dice, si un hombre que mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Aquí tratemos que irnos aquí en estadísticas, en regresión y donde nos da la opción de predecir. Aquí vamos a poner nuestra cantidad que nos dice que es de um, de 70 pulgadas. Vamos a poner nuestra clave de 70 pulgadas y le damos en aceptar. Hay que moverle nada más. Y aquí está nuestra predicción, el ajuste que es de 62.19, el error del ajuste es de 1.67, el índice de confianza, intervalo de confianza es del 95%, está entre 58.79 y 65.59, y el intervalo de predicción, igual con el 95%, es de 55.91 y 68.47. El ajuste sería que de 62.19 para nuestro inciso 4. Y para el último inciso, que es el inciso 5, que nos dice que para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras, el cual nos los da aquí también, que sería este resultado, que sería el intervalo de predicción del 95%, que sería de este. Y si queremos verlo de una manera más visual, nos vamos a ir aquí en asistente, donde dice regresión. Regresión simple. Seleccionamos nuestra columna Y, que es de estatura en libras, en pulgadas, y el peso en libras. Escogemos la gráfica lineal y nos da nuestra gráfica. Aquí, como podemos ver, estos son los datos, son de las estaturas. La correlación de X y Y está entre 0.52 y la correlación es positiva, lo cual indica que cuando el peso en libras aumenta, la estatura en pulgadas también tiende a aumentar. La siguiente gráfica nos da los residuos de las edades. Por ejemplo, esta que dice que en la fila 18, que el peso en libras es de 220. Está la fila 18, aquí está, de 220. Y la estatura en pulgadas es de 76.2, lo cual nos dice que es un residuo grande. Y los que están en rombo son los que son poco comunes, pero en sí son estos dos los que nos dice que son los residuos más grandes. También aquí hay otra forma de verlo en la gráfica. Y pues nuestra regresión, nuestra tarjeta de informe. Bien, ahora pasaremos al siguiente tema, 10.5, regresión múltiple. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha igual a b0 más b1x1 más b2x2, más así continuando. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Por ejemplo, en r cuadrada y r cuadrada ajustada, r cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado r cuadrada igual a 1, y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1.
Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a cero. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es de R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor P. El valor de P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor de P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considere el valor de P, que es donde seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Y 3. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ahora sí, comenzaremos con los ejercicios para este tema. El ejemplo dice, rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado y la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Nos pide determinar lo siguiente. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Como pueden ver, el ejercicio nos da los datos de aquí en Minitab para realizar el ejercicio, por lo cual los haremos en Minitab. Bueno, aquí tenemos nuestros datos en Minitab. Como pueden ver, pues tenemos la marca, el modelo, el peso, la longitud, el frenado, los cilindros, desplazamiento, la ciudad de millas por galón, la carretera igual de millas por galón. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí a estadísticas, en regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí las variables que vamos a utilizar son la de carreteras de millas por galón, y para los predictores continuos vamos a poner lo que es peso en libras, longitud en pulgadas, frenado de pies, cilindros y desplazamiento. Solo vamos a modificar donde dice gráficas, a seleccionar 4 en 1, le damos a hacer aceptar y aceptar. Como pueden ver, aquí son nuestros resultados. Están aquí todas las variables que seleccionamos, con el coeficiente, el error de coeficiente, el valor de t, la mezcla de feature, el análisis. Y bueno, lo que sabemos que lo más importante aquí es el valor de P, el cual aquí como podemos ver en el peso en libras, es la única que está por debajo del nivel de significancia, ya que aquí está de 0.037 para el peso en libras y el nivel de significancia es de 0.05, lo cual es la única que cumple con la afirmación, con la hipótesis nula. Y podemos afirmar la hipótesis de que más de una o dos variables, que en este caso todas las demás están por encima del nivel de significancia. También tenemos la observación residual, por ejemplo, aquí que nos dice que en el auto 24 las carreteras por millas por galón es de 37 con un ajuste de 28.91.
el residuo de 8.09. Y nuestra gráfica nos da nuestro histograma, los puntos de los que están más alejados, que en ese caso sería el que menciona aquí estos datos, el automóvil número 24, como aquí igual nos dice este punto, la fila 24 con el ajuste de 28.91 y el residuo de 8.08, como nos dicen los datos, que si buscamos aquí en nuestros datos, sería el Mercedes-Benz, el modelo E, con un peso de 3.745 y es de 6 cilindros. Y para resolver los puntos del ejercicio, por ejemplo, en el punto número 3 que dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Por lo tanto, vamos a volver a calcular nuestros datos, donde nos vamos igual a estadística, regresión y en ajustar modelo de regresión. Vamos a modificar nuestros datos. Vamos aquí a quitar estos datos. Vamos a seleccionar solo los que dicen peso en libras, cilindros y desplazamiento. Y le damos en aceptar. Y esos serían nuestros datos para solo esas variables. Y como podemos ver, pues son los mismos datos. Por ejemplo, aquí el que dice el de peso en libras, nuestro valor de P es de 0.008, de cilindros de 0.69 y de desplazamiento de 0.25. Por lo tanto, es lo mismo, ya que el valor de P es el único que entra como en el valor, con el valor de significancia de 0.05. Aquí el valor de P es menor por ser 0.008 y es lo único que cumple. Y bueno, ahora para continuar con los siguientes incisos, por ejemplo, en el inciso 2 que nos falta, dice, ¿cuál será el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Vamos a dejar fuera lo que es la longitud eh, y lo que es el frenado, solo vamos a tomar el peso, los cilindros y el desplazamiento para contestar este ejercicio. Y vamos a irnos aquí a estadísticas, en regresión y regresión. Como podemos ver, todas estas casillas ya se nos activaron, por lo cual podemos realizar cada una de estas, sacar cada una de estas estadísticas y podemos comenzar con la que dice predecir. Y como pueden ver aquí está el peso, cilindros y desplazamiento. Vamos a poner lo que son las 4.000 libras, a poner los 6 cilindros y el desplazamiento nos decía que era de 3.5. No le vamos a mover nada más, vamos a darle en aceptar y esos serán nuestros datos, los datos que ingresamos. Y la predicción nos da un ajuste de 27.32, el error del ajuste es de 0.62, el intervalo de confianza del 95% está entre 26.05 y 28.59 y el intervalo de predicción del 95% está entre 22.62 y 32.02. Bueno, continuando, podemos también checar nuestra regresión, donde dice gráficas factoriales. Cambié todo a lo seleccionado de las 3 variables que queremos, le damos en aceptar y esa sería nuestra gráfica que nos da como el resultado. Aquí son los 3 factores que nos da para el peso, los cilindros y el desplazamiento. Como podemos ver, la pendiente más inclinada aquí es la del peso en libras. Es una pendiente negativa porque va de izquierda a derecha, es decir que entre mayor sea el peso del automóvil, menor será su rendimiento, ya que va hacia abajo. Y pues sería esta sería la pendiente para el peso en libras. Y ahora continuando, vamos otra vez a estadísticas, regresión, para la gráfica de contorno. Aquí lo único que vamos a cambiar aquí donde dice, vamos a dejar esta que dice cilindros para el eje Y. En los contornos no vamos a mover nada, configuración. Ok. No, perdón, si vamos a seleccionar la que dice aquí desplazamiento.
Sí, vamos a seleccionar desplazamiento para que aquí en la configuración podamos poner aquí en cilindros el dato de 6 cilindros, que es el valor que nos da el ejercicio. Le damos a aceptar y en aceptar. Y aquí nos va a dar nuestra gráfica de contorno. Y aquí lo que la gráfica nos indica, por ejemplo, si nos colocamos en un color, por ejemplo, aquí en el verde dice que la carretera de millas por galón sería mayor que el rendimiento en 35 y depende de cada color. Aquí sería, el rendimiento sería de 32.5 menos 35, aquí de 30 menos 32.5, 27.5 menos 30 y así sucesivamente. Aquí nos da también los mismos datos que están aquí en cada color para el rendimiento de la carretera en millas por galón y tomando como en cuenta que el automóvil tiene 6 cilindros. Aquí como podemos ver, vamos a nuestra gráfica para eso. Continuando, le damos aquí en regresión para la siguiente gráfica de superficie. Aquí podemos dejar los mismos datos o igual también podemos cambiar lo que es por ejemplo, en configuración, dejar los 3.25, le damos a aceptar y en aceptar sería nuestra gráfica de superficie. Aquí como podemos ver, lo que cuando incrementa el peso del automóvil, pues baja su rendimiento de millas por galón. Y utilizando 6 cilindros con un desplazamiento de la capacidad de volumen de 3.25. Y para la siguiente gráfica, regresión y la gráfica superpuesta de contornos. Aquí vamos a seleccionar las carreteras de millas por galón. Podemos aquí dejar el peso en libras, aquí podemos seleccionar el desplazamiento, los contornos. Aquí podemos poner que es, no sé qué es del más bajo es de 20 y el más alto de 25. Le damos en aceptar. En la configuración podemos dejar congelar lo que es en cilindros, el número en 6 cilindros, le damos a aceptar y aceptar. Y esa sería nuestra gráfica de contorno. Por ejemplo, aquí se supone que es el área que nos marca, nada más que como no podemos cambiar los valores dándole en control E para obtener aquí, no en configuración, no, aquí en contornos, por ejemplo, ponerle, no sé, 29 y 31, le damos en aceptar y aceptar. Aquí nos da una manera más visual la gráfica, donde nos indica que cuando hay un peso de 3.600 a 4.000, esas son las áreas de desplazamiento de las carreteras de millas por galón. Y por último, somos estadísticas de regresión y la última, el optimizador de respuesta. Aquí esto sirve para maximizar o minimizar. En este caso nosotros vamos a maximizar. La configuración no le vamos a hacer nada. Opciones, aquí podemos que en cilindros poner congelar retener valor, aquí congelar, tenemos los 6 cilindros, le damos en aceptar y en aceptar. Y estos serían nuestros datos, nuestros parámetros que pusimos como máximo inferior 25, objetivo 38, el peso, los valores, los cilindros y el desplazamiento. Y nuestra predicción para el peso de 2.595 en 6 cilindros, un desplazamiento de 1.8. El ajuste sería de 35.71, un error de 2.07 con este intervalo de confianza y este intervalo de predicción de 29.50 a 41.92. Y nuestra gráfica que nos dice que nuestro carácter máximo es de Y igual a 35.7098 y D igual a 0.82. Y eso sería todo para este ejercicio. Y para el siguiente ejercicio nos dice colesterol en hombres y nos dice utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura.
Nos pide determinar lo siguiente. Número 1, determine la mejor ecuación de regresión. 2, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Y utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y para la 3 nos pide qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos en el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Al igual que el ejercicio anterior, nos da los datos para hacer este ejercicio en Minitab y nos pide también muy parecidas las, que determinemos las mismas características. Ahora lo haremos en Minitab. Bien, aquí tenemos nuestros datos en Minitab. Como pueden ver, tenemos los datos de la edad, estatura, el peso, la cintura, el pulso de latidos por minuto, la presión, sistólica, diastólica, el colesterol, índice de masa corporal, y medidas pues, de muslo, codo y muñeca. Bien, lo que tenemos que hacer es muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a irnos a estadísticas, a regresión. Ay, perdón, esto aquí no es. Regresión. Y en ajustar modelo de regresión. Aquí nuestra respuesta vamos a utilizar nuestra variable de edad y los predictores continuos vamos a utilizar lo que es la estatura y el peso y la cintura. Es lo que nos pide el ejercicio. Pues no vamos a moverle nada más que en las gráficas. Vamos a seleccionar donde dice 4 en 1. Le damos en aceptar y en aceptar. ¿No? Y estos son nuestros datos, la ecuación de regresión, los coeficientes, nuestras variables que utilizamos, el valor de P, el resumen del modelo, el análisis de la varianza. Aquí nos da nuestro valor de P, por ejemplo, para la estatura es de 0.903, para el peso es de 0.654 y para la cintura es de 0.03. Si nos damos cuenta aquí, el valor de P el único que es menor a nuestro nivel de significancia de 0.05 es el de la cintura, que es de 0.003, por lo cual es el único que cumple con la hipótesis nula de que el valor de P siempre va a ser igual a 0. Y nuestras otras dos variables no cumple con esa. Estaríamos aceptando la hipótesis alterna, que dice que el valor de P no es igual a 0. Y aquí está nuestra gráfica, nuestro histograma. Y bueno, para continuar con los incisos que nos pide el ejercicio, nos dice cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Por lo cual vamos a irnos aquí en Minitab, aquí en estadísticas, en regresión y donde dice predecir. Para predecir estos datos que nos está pidiendo el ejercicio, aquí en la edad vamos a poner la estatura, que como nos dice el ejercicio es la estatura es de 70 pulgadas, el peso de 175, perdón, 70 pulgadas, pesos de 175. Y su cintura de 95. Cintura de 95. Como podemos ver, pues es todo lo que tenemos, los datos que tenemos que poner. Le damos en aceptar. Y aquí están los datos que nosotros ingresamos. Y la predicción dice que el ajuste es de 41.66 con un error de ajuste de 2.70 y un intervalo de confianza del 95% de 36.18 a 47.14 y un intervalo de predicción del 95% de 21.35 a 61.97. Y para el siguiente inciso que nos dice, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150
y cuál es el nivel sustentable en la mejor ecuación de regresión. Podemos hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, resolver el ejercicio con todas las demás gráficas, por ejemplo, la gráfica factorial. Seleccionar todos nuestros datos, le damos en aceptar, nos da nuestra tabla de factores, la estatura en pulgadas, la inclinación de la pendiente, nos dice que entre mayor sea la estatura, no hay demasiado medida de la edad. Aquí está de 40 años y es la línea de conexiones que está aquí. Esta es para la de peso en libras, para la de cintura. Si nos vamos a la ecuación de regresión, la gráfica de contorno, es la estatura en pulgadas, el peso en libras. Aquí en los contornos, aquí no es en configuración. La cintura podemos seleccionarla como nos dice el ejercicio, que es de 95. Y le damos en aceptar y en aceptar. Esa sería nuestra gráfica de contornos, donde dice que para la edad es mayor cuando es de 45. Sería aquí en la edad es de 44 a 45, con una cintura de 95 centímetros. Y así sucesivamente. Después podemos hacer las demás gráficas. La gráfica de superficie. Podemos cambiar aquí a la cintura. Y en lugar de poner la cintura, ponemos la variable del peso con 175. Le damos en aceptar. Y en aceptar sería nuestra gráfica de superficie. Esta es la estatura y esta es la edad y la cintura en centímetros. Para las siguientes, esta gráfica, la edad del colesterol, en los contornos, podemos ingresar aquí los datos. Por ejemplo, aquí de 20 a 50 y en el colesterol, como nos dice el ejercicio, que un nivel saludable para el colesterol está en 350 miligramos. Y aquí podemos ponerlo así entonces como de 120 al más alto sería, no sé, de 190, que esté en ese índice. Y le damos a configuración. La cintura dice que es de 97, 95. Con una edad de 40 años, como nos dice el ejercicio. Le damos en aceptar. Y esa sería nuestra gráfica para el contorno del colesterol, el cual nos pide como en el inciso 3. Esa sería el área de la estatura en pulgadas y el área del colesterol que sería posible para que estén dentro de un valor de 40 años. Dice que el colesterol ideal sería de 150 miligramos. Bueno, para este ejercicio sería todo. Igual también podemos utilizar el asistente para obtener la regresión y obtener las gráficas de forma más visual, si es que queremos así. Y por ejemplo, nos daría estas gráficas con el asistente para el colesterol en hombres. Estas gráficas, la de los residuos, el efecto de incrementar las variables de X, la estatura, el peso y la cintura, y pues el informe final. Eso sería todo para este ejercicio. Muchas gracias.